tal estás? Hola, Ana Isabel, encantada de compartir este Muchísimas, rato contigo. muchas gracias. Muchísimas gracias en primer lugar por aceptar la invitación para estar aquí en Libros y Cámara, un canal que poco a poco está creciendo y haciéndose un hueco en la literatura y el cine, y que nació por y para la literatura y el cine. Entonces, bueno, pues estamos encantados de tenerte aquí y que vengas de una conquense que ha ganado el premio Lope de Vega. Así que vamos a ir hablando un poquito para que te conozca la gente, nuestros seguidores, tanto de España como de otros países, y vamos a hacer un repaso pues, por tu vida profesional y, bueno, pues para que sepa la gente que los premios no se ganan de casualidad ni Ujú. por suerte, sino con mucho trabajo. Profesora titular de los grados Artes Escénicas, ¿no? Y Comunicación Audiovisual en Gerona. Además, también es doctora en Bellas Artes y en nuevas prácticas culturales artísticas. O sea, lo tienes todo. O sea, es que no te falta de nada. Para colmo, eres actriz. Te gusta ser actriz. Es lo que eres, ¿no? También, actriz de teatro. Y para colmo, conquense. Que lo tienes todo, conquense, actriz, directora, profesora. Entonces, bueno, pues vamos a conocerte más a fondo con las preguntas que voy a hacerte, las entrevistas que voy a hacerte para que todo el mundo te conozca y para que sepa, bueno, pues eso, que tenemos la recién flamante ganadora de Lope de Vega. Que también es jefa de producción del Festival Internacional de Cine tanto de Valladolid como de Cuenca. Y bueno, aparte de eso, la Semana de Cine Español, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, pues vamos a lo que vamos. Eh, Carolina, ¿qué se siente? ¿Qué se siente al ser la galardonada con el premio de teatro Lope de Vega? Pues muy afortunada y muy feliz. También fue un premio inesperado porque el texto nació como un largo poema. Sí, Es un texto hay determinadas partes que empecé a escribir en 2020, o sea que ha sido un proceso muy largo. sí. En este texto empezaron a aparecer en un determinado momento diferentes actos que tenían que ver con las etapas del viaje del héroe que propone el antropólogo Joseph Campbell. Y lo que después lo configuró como un texto teatral fue que en una residencia que yo tuve en Faber-Yule, en Olot, en 2023, en noviembre de 2023, es que ahí empezaron a aparecer diferentes voces. Porque al principio era una voz única, que era mi voz, y después esta voz empezó a adquirir diferentes matices y yo empecé a identificar estos matices. Fue muchísimo trabajo poder identificar cada una de estas voces y pulirlas. Las acabé de perfilar también en una lectura que hicimos con colegas y con estudiantes en el centro donde yo trabajo, en la Escuela Universitaria de las Artes, donde imparto clase aquí en la Universidad de Girona. Y esto me sirvió para acabar de afinar el texto como un texto dramático. Lo cierro en enero de 2025 y animada por colegas y amigos también de la profesión fue cuando lo envié solamente a Valencia, a Huelva y a Madrid. Pero bueno, no me lo esperaba para nada porque también es un texto, como te decía, muy trabajado, que es un trabajo 5 años has trabajado en el texto. O sea, obviamente no todo el rato porque entre las clases, bueno, sí, pero y que ha dedicándole ido, mucho tiempo, sí. reposando y ha ido cobrando diferentes dimensiones en cada momento, atravesado por muchas cosas. Y, y lo envío, pero consciente de que es un texto muy experimental también. A nivel dramático, por un lado, podemos decir que está muy conectado porque es muy musical con la tragedia griega en un sentido, pero es un texto también fuera de los cánones convencionales de lo que entendemos por una obra de teatro. Vale. Pero bueno, cuando me llamó el secretario del jurado, que fue muy emocionante, me dijo que
que había sido una decisión por unanimidad, Bueno, que habían destacado precisamente la experimentalidad de la obra y que al mismo tiempo la escritura, bueno, dijeron que había un magistral manejo del tiempo dramático, también destacaron la versatilidad escénica de la pieza, apenas tiene acotaciones, en realidad es la voz interior, una voz que es una voz interior que en algunos momentos puede plantear alguna acotación, pero sí que es verdad que el texto está lleno de imágenes y eso es lo que tal vez también hace que se dispare la potencia de la puesta en escena. claro, claro. En 1932 fue Mm, cuando comenzó su andadura este premio tan importante, Lope de Vega. Y bueno, la verdad es que, aunque ha pasado muchos años, le han ganado muchísima gente importante. mm. ¿Cómo se asimila esa primera noticia, esa primera vez que a ti te dicen, Carolina, eres la ganadora, la premiada Lope de Vega? ¿Cómo se asimila? Porque yo, cuando quedé finalista entre los 10 finalistas del planeta, tuve un momento que era llorar, emoción, Sí, sí. reír, saltar, querer correr por todas las calles. ¿Cómo lo asimilaste tú? Es que no lo he Esa fue el primer asimilado, día. sí, no lo he asimilado aún. ¿No lo has asimilado? No lo he asimilado aún. Cuando me llamaron estaba ya lo he contado más veces, estaba en el trabajo, en el despacho de profesores, a punto de ir a comer y después entrar a clase durante 3 horas, que además después obviamente no podía decir nada porque No, todavía era claro, secreto, claro. entonces es una emoción. Obviamente. Sí, sí, fue, pues bueno, me quedé en shock en ese momento. Llamé a mi madre por teléfono, llamé a mis mejores amigos. Bueno, o sea, me bajé a la calle, claro, me bajé a la calle, me puse a ¿Y quién saltar, ganadora? me puse a saltar. Bien claro, a los compañeros cercanos que tenía ahí en el trabajo en ese momento también se lo dije. Y bueno, desde entonces ha sido un viaje emocional brutal. También de revisitar el texto y de revivirlo de muchas maneras. Qué alegría, qué alegría. La verdad es que cuando se vive una cosa así, ¿verdad? Y yo solamente me quedé en finalista, imagino lo que tiene que ser ganar. Este galardón, como hemos dicho antes, lo han ganado muchísimos autores. Mm, En 1932, pues lo ganó Joaquín Vicenta mm, y luego al siguiente año, pues lo ganó Alejandro Casona, ¿no? Con su obra Historia de una escalera. Bueno, pues Bueno, Gallego, eso, bueno, sí, vaya, sí, que me he equivocado, que me he equivocado. A la primera persona que se lo dijiste, has dicho que era a tu madre, ¿no? Y a tus amigos y a todo eso. Tuviste que, porque yo, vamos, yo lo recuerdo por mi experiencia. ¿Tu madre te entendió la primera? Es decir, porque yo pues, como estaba tan emocionada, sí, con tantísima ilusión, yo lloraba y pensaba claro. que mi tía pensaba que me había pasado algo. ¿Tu madre cómo se lo tomó? Porque tu madre tuvo que ser una inmensa alegría también por ti. Es lo mismo que estás contando tú, exactamente igual. Yo la llamé, yo estaba llorando y le dije, estoy llorando, pero no te preocupes porque no es nada malo, es algo bueno. Déjame que respire y te lo pueda contar. Entonces igual. Igual, sí. Entonces igual, es que, bueno, es algo mágico grande, que una noticia que no te esperas, Mm, bueno, y que luego pues quieres compartir con las mejores personas, con las personas a las que más quieres. Entonces, que menos que, sí. que, que, vamos, expresar todo lo que llevas dentro, que es yo no sé ni cómo explicarlo. Además, Y claro, eh, es que sí es un momento que piensas, bueno, tienen que darse un cúmulo de tantas cosas para que esto suceda, porque aunque todo el mundo te dice, bueno, sí, pero era merecido, o tú ya eras consciente de que tenías algo grande entre las manos, pero es que se tienen que dar muchas cosas, ¿no? Para que esto pase, porque hay mucha gente que se lo merece. sí, claro, hay mucha gente que se lo merece, tienes razón, pero yo siempre digo que en los premios no son suerte, no es algo que, uy, qué suerte que he tenido, no, ha sido un buen trabajo, un trabajo, en tu caso, de 5 años, eh,
como en otro caso de otras personas que dedican mucho tiempo para escribir una buena obra de literatura, en tu caso de teatro, y que, bueno, sabías que estabas haciendo algo bueno, porque ¿es la primera obra que escribías de teatro? Sí, yo siempre he escrito poesía. Y poesía o prosa poética. Luego, obviamente, escribo por mi trabajo en la universidad muchísimos textos académicos sobre cine, teatro, danza, pero con esta forma dramática sí es la primera. De hecho, no sé, la forma para mí es algo que se va encontrando a sí mismo. Yo trabajo de una manera muy rigurosa, pero al mismo tiempo le doy una apertura al proceso creativo que permite que el lenguaje también se vaya abriendo y me vaya dando las pautas de por dónde quiere ir, y me encanta trabajar así. Me parece lo más bonito también del proceso, y no sabía que iba a tener esta forma. Claro, pero como has dicho antes, que te decían tus compañeros o tus amigos, bueno, pero sabías que tenías algo entre manos, algo grande entre Sí. manos. ¿Eras consciente de que tenías algo grande entre manos o simplemente escribiste, te dejaste llevar y nació esta maravillosa obra? Yo siempre escribo de una manera muy impulsiva, casi a bocajarro, y luego esta escritura la voy limpiando mucho y la voy trabajando mucho. Y sí que sabía que en la obra hay como dos voces, bueno, o sea, hay diferentes voces. Podríamos decir que en vez de voces hay diferentes niveles. Hay un contexto general, que sería el de la sociedad actual, que es una sociedad desconectada de la naturaleza, desconectada de muchos valores, desconectada de la sabiduría de nuestros ancestros, que está al borde del colapso de algún modo. Y luego, por otro lado, hay una voz individual que reconoce que tiene que hacer un viaje al abismo, a las profundidades, que es este viaje del héroe, ¿no? Y para esta parte hice una investigación sobre diferentes dioses y héroes que bajaron al inframundo, que es algo que no está de manera, pero está por debajo de la punta del iceberg, sobre todo el viaje de la diosa Inanna, que era una diosa sumeria de la procreación, entre otras cosas, que luego se reconvirtió en Isis, en Venus, es el origen de diferentes deidades. Y esta voz individual para mí tenía que ver con el viaje al abismo de esta voz individual, tenía que ver con el viaje a los orígenes de lo que yo soy, eh, y una vuelta, por tanto, a la memoria para reconectar de alguna manera y encontrar una posible salida a esa situación de colapso. Luego este viaje otra vez vuelve a ser colectivo hacia el final, que es el momento en el que el viaje del héroe vuelve y reparte las joyas con su pueblo, pero sin la sabiduría aprendida, pero sin olvidarse de que tarde o temprano va a tener que volver a bajar otra vez a la o hacer otra vez el viaje. Entonces yo sabía que ahí había una cosa que estaba muy conectada con lo universal de alguna manera. Sí, También con el momento social en el que vivimos. Luego hay una parte muy concreta, íntima, pero que de alguna manera también puede conectar con todo, ¿no? En realidad, con lo colectivo, con la vida, las experiencias de muchas de nosotras, de muchos de nosotros. Y yo creo que cuando algo está impregnado un trabajo está impregnado de estas cosas, al final brota de alguna manera. sí, Y aunque la forma sea experimental, hay algo ahí que conecta. claro. Es cierto que el jurado, como bien has dicho antes, el jurado del premio Lope de Vega, se rindió a tus pies con la novela El sol de invierno. Eh, en primer lugar, lo que dice es por la personalísima voz propia y de fuerte compromiso político Ujú. y la versatilidad de escénica y dominio del tiempo dramático. Como actriz que eres, ¿qué es más fácil? Escribir, llevar el escenario, escribir una comedia o una tragedia. Como actriz. Yo hace muchos años que ya no trabajo de actriz.
hay una parte de mí que me considero actriz porque yo empecé a hacer teatro a los 16 años y luego sí que tuve la oportunidad de trabajar profesionalmente como actriz, pero después volví a hacer el doctorado y lo de actriz lo utilizo muchísimo cuando doy clases de teoría porque sé que está todo impregnado de la práctica y el trabajo que hago con los estudiantes y incluso también escribiendo. Es una escritura muy encarnada para mí que pasa por el cuerpo. Sí. Entonces, como actriz profesional hace mucho tiempo, bueno, ni profesional ni hace... Ya no solamente porque como actriz, sino también a la hora de escribir, tiene Sí, que ser más difícil escribir una tragedia, algo más que una comedia, ¿no? Me imagino. para mí no, y a nivel de interpretación me sucedía lo mismo, ¿no? Cuando trabajaba como actriz. Creo que la comedia funciona con el tiempo y es muy difícil hacer comedia. Claro, por eso te digo que tiene que ser más difícil, porque al Para, para final, mí, para mí el registro trágico, tanto a nivel interpretativo como a nivel de escritura, de hecho siempre pienso, ojo, tengo que encontrar, y mira, ahora que lo dices me parece interesante que haya salido esto, tengo que encontrar, de hecho en la obra hay algunos momentos de ironía que creo que funcionan muy bien y que hacen que respire, ¿no? Y tengo que encontrar también esto porque si no, yo he sido siempre una persona que le ha dado una dimensión muy trágica o muy dramática. Soy muy optimista, pero a otros niveles, ¿no? Que le doy una dimensión o me engancho mucho más con lo trágico que con... Para mí es mucho más difícil la comedia, aunque yo en la vida diaria soy una persona que siempre mis amigos me han dicho que yo soy, o sea, soy muy graciosa, ¿no? O en clase, cuando doy clase, pero luego trabajando, pues no tengo que explotar más esta parte de la comedia o de la ironía. claro, es que siempre dicen que es más difícil hacer llorar que al revés, perdón, hacer reír que hacer llorar. Por eso te lo he preguntado. Antes también has dicho que hay algo también íntimo en esta novela. ¿Hay algo biográfico en El Sol de Invierno? Siempre todo lo que hace uno está impregnado de uno y más como yo empiezo escribiendo poesía, el texto empieza como... aunque también cuando estás escribiendo poesía te conectas con muchas cosas, no solo te conectas contigo, pero te conectas con muchas cosas, con la experiencia del mundo, que es una experiencia múltiple. Hay por un lado esta búsqueda que te decía de la memoria y de los orígenes, que también con la vida de mi padre, pequeños guiños. Y en un momento determinado, cuando yo además estaba escribiendo la obra y ya me habían dado la residencia de escritura, murió mi padre de manera repentina, o sea que fue el viaje a los abismos, ya fue, o sea, fue el descenso total y al abismo real, ya no era solo un abismo simbólico, sino que fue real y parte de la escritura se impregnó de ello. Aparte del dolor o de la tragedia que esto implicó, también creo que esto le dio mucha luz al texto, porque para mí el hecho de que muriera mi padre fue un hecho algo que yo no podía, estábamos muy unidos, siempre he dicho, mi padre fue el que me enseñó a amar la literatura, el teatro, las palabras, a Federico García Lorca, los libros, es la semilla que él plantó en mí y teníamos una relación muy estrecha, entonces fue durísimo. Fue la persona que me enseñó a mirar el mundo con unos ojos diferentes. Qué bonito. Y, y de algún modo también esta luz que a mí él me dio en vida, yo sentía que me la seguía dando, ¿no? Y cuando alguien, esto lo he comentado con otras personas cercanas y amigos que han pasado por experiencias similares de pérdidas fuertes, yo la sensación que tuve cuando él murió es que una parte de mí se había ido ya a vivir a otro lugar, Ya, también invisible, y que vivía en ese, hay una parte de mí que vive en ese invisible. Eh, y esto te hace estar conectado energéticamente también con el mundo de una manera diferente y experimentar la realidad y la vida de una manera diferente. Y creo que eso impregna, puede ser que sea
un tipo de pensamiento mágico, como explica Joan Didion en El año del pensamiento mágico, tras la muerte de su marido, ¿no? Cuando ella todo el rato vas buscando de alguna manera como pistas mágicas o incluso esperas que vaya a volver y vas Sí, buscando un significado. además, si te sirve de consuelo, yo sé que me sirve de consuelo, yo me pasé por lo mismo, también que tú cuando era muy jovencita. Mis dos, o sea, mi madre y mi padre fallecieron. Y cuando yo antes escribía poesía, cuando estaba escribiendo poesía, y era para mí, yo decía que era el diario de mi alma, o sea, de mi corazón, porque nadie entendía lo que yo sentía, pero sí, pero era como que la poesía era mi rincón donde yo me desahogaba y todo lo que yo hablaba tenía sentido. Y era, pues, como bien has dicho, pues buscas en la escritura, buscas un refugio, incluso a veces, como tú bien dices, crees que van a regresar, que van a volver, que van a... que buscamos pistas, ¿no? Buscamos pistas. Mi Sí, madre hace que murió 35 años y sigo buscando pistas, sigo esperando. sí. Así que te entiendo perfectamente. Por eso, que eso no se acaba nunca. Y me acuerdo que un amigo, Aitor Saraiva, ilustrador que también estudió y escritor, también estudió en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, me dijo, no cierres esa puerta de conexión con el otro lado. Hay gente que por miedo la cierra, pero esa puerta es la que nos hace ver la realidad de otra manera y la que nos salva y nos conecta con otras cosas. Así es. La tristeza, los malos momentos, el desamor, hacen que la poesía, como te he dicho antes, sea más directa al corazón. Sucede lo mismo con una obra de teatro, cuando visificas todo eso que tienes dentro, lo dejas libre en una obra de teatro. Sí, me imagino que es exactamente lo mismo. Tal vez, claro, yo creo que no conozco el formato de novela, sería incapaz de escribir una novela porque tengo un pensamiento una mente muy fragmentaria y muy abstracta, pero eso lo debes saber tú, ¿no? Qué sucede, cómo funciona la novela, pero yo creo que al final acaba, independientemente del código de escritura que uno esté utilizando, al final todo se empapa de cierta hondura. Así es, así es. Tal vez en la poesía o en el teatro, como son más rítmicos, hay una parte musical que es más fácil que llegue de una manera inconsciente o a través de otro canal, que la novela suele ser un formato tal vez que asociamos, aunque haya momentos también de gran hondura emocional, pero que asociamos más o que es más racional o más intelectual el proceso de conexión con la novela, y en la poesía y en el teatro hay algo más intuitivo, a lo mejor a través de la rítmica o de las imágenes. ¿Se llegará a publicar? Pues antes se publicaba directamente en la Asociación de Directores de Escena, ahora no. Pero en principio me dijeron que no tendré problema para publicarla con el sello del premio, y es lo que me toca hacer ahora. Quiero llamar de momento a un par de editoriales que son las que más más que interesar, creo que es el lugar del texto, por el tipo de texto que es, y espero que sí, sí. Segurísimo, Sí. segurísimo que sí. Si se llevara a cabo esta publicación de esta obra o incluso la interpretación en el escenario, ¿en qué escenario, de qué ciudad te gustaría estrenarla? Uf, claro, tendría que ser Madrid primero, obviamente, porque el premio, he Claro, vivido, he vivido 22 años en Madrid y de alguna manera, pues bueno, y obviamente Madrid son los escenarios más importantes de España. sí. Me encantaría también que fuera Cuenca, obviamente, y yo he estado muy conectada con Francia desde que tuve una beca en París, cuando tenía 18 años. Luego voy frecuentemente por trabajo también. Y no sé, ayer pensaba, bueno, debería intentar tal vez traducir el texto al francés, y me encantaría poder verla como sueño, poder verla en París. Bueno, los sueños también se cumplen, ¿eh? Los sueños también se cumplen. Em, si tuvieras que interpretar tu propia obra, ¿qué serías? ¿Protagonista o secundaria? No lo haría, ni la interpretaría ni la dirigiría. Me lo ha preguntado mucha gente. Porque, primero porque
eso ha sido un proceso durísimo que no me veo con fuerza como para retomarlo desde otro lugar, ni desde la dirección ni desde la interpretación, con fuerza, y porque aquí mi labor ha sido la escritura y yo ya considero como que el texto ahora ya es Ya de... de otros, ¿no? Ya, bueno, tú Sí, ya lo has creado, ¿verdad? ya lo he liberado y, y ya está, ¿no? Sería en el caso de que se llegue a montar, que lo hiciera alguien cuyo universo estuviera artístico y escénico estuviera conectado con el mío, para que esta persona hiciera esto. Ya sería otro lenguaje, no otro código, y a nivel interpretativo igual. Mi función con la escritura es como que siento que ya le he dado, y ahora con el premio, que es lo más maravilloso que le podía pasar a este texto, yo ya siento que ahora ya es del mundo y ya también es una liberación. ¿Eh? Qué bien, qué bien. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que muchas veces se quedan en mitad del camino porque creen que las metas y los objetivos se llegan fácilmente porque vivimos en un mundo que todo es muy rápido, que todo tiene que ser, no hay paciencia, ¿no? ¿Qué le dirías a esos jóvenes que persiguen un sueño y que abandonan porque creen que no es posible llegar? Yo creo que se ha perdido, no es que yo sea crítica de, como siempre decimos, los jóvenes, y siempre hay, creo que vivimos en una sociedad, como tú dices, que se ha perdido la cultura del esfuerzo, porque hay mucha gente que de la noche a la mañana salta al estrellato sin hacer Sí, a nada. ver, exactamente. Entonces, nuestros chavales, y en el mundo de las artes escénicas, por ejemplo, del cine, llegan muchas veces con esta idea y se ahogan en un vaso de agua, por decirlo de manera Claro, coloquial. sí, sí. Yo llevo leyendo, escribiendo desde los 12, 13, 14 años, Es que ese eh, es el secreto. Es leyendo que desde pequeña, haciendo teatro desde los 16, trabajando muchísimo en el teatro, en el cine, en la universidad. No paro de leer, de escribir, de estudiar, y claro, dices, bueno, mucha gente que me conoce de toda la vida o amigos de mis padres me dicen, bueno, es que claro, llevas toda la vida, no es solo ya en los 5 años de la obra, es que aquí va un conocimiento yo ya tengo 46 años, no es que tenga 20, es que llevo casi medio siglo ya sembrando. Entonces, a los estudiantes, el esfuerzo, ¿no? Y también hay una cosa, el esfuerzo, el trabajo, hay una cosa importante también, y es que ellos están muy condicionados por lo que ven en las redes, y siempre les digo claro, que trabajen con su deseo creador y trabajen en construir una voz propia, sea en el código que sea, cinematográfico, sí, teatral, o de escritura. Esa voz hay que alimentarla muy bien, sí. y luego escuchar a tu deseo creador, y muchas veces no saben qué quieren contar. Claro, y aparte de eso, como tú bien dices, hay gente que llega sin el mero esfuerzo a Sí, conseguir cosas que a otros les cuesta muchísimo, les cuesta la vida, como se debe decirse, escribir y darse a conocer en cualquier ámbito, ¿no? Pero los jóvenes es que se creen que todo es así de rápido y hay que pausar un poco, pisar un poco sí, el sí, freno, ¿verdad? totalmente. Es algo que va en sintonía con los tiempos, ¿no? Y yo creo que también las cosas que suben muy rápido, si algo sube muy rápido, porque en ese momento También baja rápido. también baja rápido. Si no tienes una base sólida, al final baja. ¿Volverías a hacer exactamente lo mismo, en el mismo orden para conseguir tus objetivos? Qué difícil, porque claro, cuando mm, en ese momento, cuando estás en el presente, No se ¿no? puede Haces, cambiar haces nada. lo que haces. Sí, no, yo estoy muy contenta con mi trayectoria. He sido una persona muy afortunada, porque cuando yo estudié la carrera que estudié Humanidades, aunque yo siempre quise hacer teatro, pero no entré en la RESAT, estudié Humanidades, y en Bellas Artes había 2 asignaturas de teatro que impartía José Antonio Sánchez, un catedrático que tenía también un laboratorio de teatro por el que pasó mucha gente, coreógrafos y actores y directores de teatro y danza contemporánea de los 90 y principios de los 2000. Entonces pude tener este contacto también con el teatro, y también
era una época de bonanza, si recuerdas, los mediados de los 90, sí. había muchísimas becas, entonces durante la carrera yo me pude ir, tuve una beca a París, luego tuve otra a Dinamarca, a un Institute for Dramaturgy, se llamaba, que era una especie de grado en artes escénicas en Aarhus. Después tuve otra beca en Argentina, en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en la Facultad de Teatro, y al año siguiente en Brasil, en un grado de artes escénicas. Entonces tuve la oportunidad en un momento de que en España los grados escénicos de artes escénicas no eran universitarios, porque Sí. que de hecho solo hay el grado en el que yo trabajo y el de la Rey Juan Carlos, y creo que el Antonio de Nebrija también tiene otro grado en artes escénicas, pero no estaban las artes escénicas integradas en la universidad. Entonces esto me permitió otro conocimiento de la disciplina y pensar que era posible hacer investigación académica y creación escénica a la vez. Entonces, para mí, yo ya cuando me llamaron para trabajar aquí, cuando se abrió este grado, yo ya traía también esta mirada que creo que pude aportar al grado, ¿no? De tener la doble mirada como creadora o como practicante de lo escénico, y a la vez desde la investigación y desde lo académico y desde el darle otra dimensión a las artes escénicas. O sea que creo que al final todo ha sido muy, muy coherente, y luego cuando hice el doctorado pues empecé a adentrarme también en el terreno del cine un poco casi por azar, porque bueno, o sea, el cine siempre ha estado en mi vida y siempre me ha encantado, pero ahí había un itinerario de cine documental y otro de teatro documental, que yo crucé estos dos. Y en el itinerario de cine conocí la figura de Maya Deren, que era una cineasta de vanguardia que nació en Ucrania, luego emigró de adolescente con sus padres a Estados Unidos, y es la madre de lo que hoy podríamos llamar videodanza. Y me fascinó porque ahí se aunaban todas las disciplinas que a mí me interesaban. La poesía, porque también había escrito poesía, la danza y el cine. Todo, ¿no? Y entonces hice la tesina y luego la tesis sobre ella, y a la vez fue cuando estaba el Festival de Mujeres en Dirección en Cuenca con Marta Belaustegui. Empecé trabajando de voluntaria, después me contrataron y luego coincidió que la jefa de programación de este festival era Denise O'Keefe, que era la junta de dirección del Festival de Valladolid. Y después de trabajar en dos proyectos de investigación de artes escénicas en Cuenca y también de coordinar un tiempo con José Antonio Sánchez el aula de danza de la Universidad de Alcalá, sale mi plaza en Valladolid. O sea, bueno, me dijeron, ha salido una plaza y queremos que te presentes y tal. Y empecé a trabajar en Valladolid como coordinadora durante 5 años en el festival, hasta que me llamaron para trabajar en la universidad. Mientras tanto me doctoré y aquí en la Universidad de Girona, y que se abría el grado en artes escénicas, y en Valladolid sigo de programadora, sigo en el comité de selección, o sea que de alguna manera, y luego en la investigación, lo que te decía, todo este cruce de disciplinas también es el foco de... Entonces sí que haría lo mismo exactamente igual, en el mismo orden. Sí, no sé, al final... Creo que ¿no? Yo creo que cuando hacemos algo, y nos replanteamos, ¿habría sido igual? O sea, ¿lo hubiera hecho igual? Bueno, pues la respuesta para ti es sí, porque para mí también es sí, porque yo creo que si yo hubiera cambiado algo de lo que yo he hecho hasta llegar aquí, hasta llegar donde estoy, no hubiera sido lo mismo tampoco. No hubiera conseguido tampoco tantas cosas como estoy consiguiendo. Exacto. Entre otras cosas, el esfuerzo y que son eso no hay que ni que decirlo. Una curiosidad, ¿por qué elegiste el seudónimo Krista Auster? Sí, es un seudónimo que me puse hace muchísimos años para otro concurso, que envié un cuento, y Krista era la protagonista del libro que estaba leyendo en ese momento, que era Ave del Paraíso de Joyce Carol Oates, y Auster por Paul Auster, porque siempre desde adolescente me fascinó Paul Auster. Ya lo dije también el otro día en Onda Cero, pero que le mando desde aquí un saludo al cielo. Y el apellido del seudónimo fue por Paul Auster. Si te sirve de consuelo, yo cuando me presenté a Perio Planeta no se me ocurrió ningún seudónimo. Entonces dije, ¿yo cómo me voy a llamar? Entonces me puse el nombre de mi madre.
Ah, Me fui con el nombre de mi madre y dije, pues nada, Fermina Cobos, vamos con Fermina Cobos y mira, me trajo suerte, sí, me sí. trajo suerte. Y ya, para terminar, hago siempre una pregunta clásica a todos los invitados, que ya, bueno, pues es lo que quiero, quiero saber su opinión. Es, ¿por qué crees que debe existir canales como Libros y Cámara y por qué crees que la gente, y que vale la pena que la gente vea Libros y Cámara? Pues porque tanto los libros como el cine son una salvación hoy Sí, día. totalmente. Y como decía, igual que contaba en el texto, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad desconectada de muchas cosas y que aquí la literatura y el cine de nuevo son caminos al autoconocimiento, al conocimiento del mundo. Son, aparte de ser un gran disfrute y una conexión preciosa con el mundo de la ficción y con esa necesidad que el ser humano siempre tiene también de contarse historias. O sea que hay que ir abriendo lugares que nos permitan esta conexión y es súper necesario. O sea que gracias también, Ana Isabel, por dedicarte a abrir estos espacios. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y aunque digo que si los invitados que tengo y que me conceden su tiempo para entrevistarles, Libros y Cámara no sería nada, porque la verdad es que, bueno, pues toda la gente que ve Libros y Cámara se piensa que es fácil conseguir una entrevista, pero no es difícil. Y más de todas las personas que pasan por este espacio, que están tan ocupadas y que yo me siento afortunada que elijan Libros y Cámara para hablar y para expresar sus alegrías, sus emociones en sus logros conseguidos y en sus sueños alcanzados. Así que muchas gracias, Carolina. Ha sido un placer tenerte en Libros y Cámara. Te deseo toda la suerte del mundo, que ya no sé ya qué más te puedo desear, porque es que al cantar en Lope de Vega, eso es maravilloso. Espero que se publique pronto bueno, y que también se lleve al escenario, ¿por qué no? Porque lo disfrutemos también todos los demás de la obra que has escrito. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nada, y a seguir escribiendo. O sea, esto no puedes dejarlo ya que has abierto el melón, tienes que Exacto, seguir, tienes exacto. que seguir, tienes que seguir. Muchas gracias y hasta la siguiente vez que nos veamos en Libros y Páginas. Aquí en Libros y Cámara ya tienes tu casa. Y nada, y bueno, pues que pases buen día. Muchísimas gracias, Ana Isabel, a ti. Todo Muchas gracias. Hasta feliz. luego. Adiós.